Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar nuestra clase de radiología. Y van a ver que radiología es una materia muy importante. Lo repito, muy importante porque brinda un apoyo a todas las especialidades. De ahí empiezo a darles a ustedes la bienvenida a este maravilloso mundo de las radiosombras blancas y negras. Primero, veremos los objetivos de nuestro aprendizaje. Nuestro objetivo dice que después de terminar el capítulo, ustedes serán capaces de hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Definir, ahí dice, definir las palabras clave asociadas a la radiación. Reconocer a los pioneros de los rayos X dentales. Resumir la importancia de las radiografías dentales. Teniendo claro nuestro objetivo, es que recién tenía que darles a ustedes la bienvenida a este maravilloso mundo de las radiosombras blancas y negras. Generalmente yo empiezo lanzándoles una pregunta y les digo, ¿qué es una radiología? Ahí viene la lluvia de respuestas y hacemos una definición. Y decimos, radiología es el estudio de todas las radiaciones que se utilizan tanto en medicina como en odontología. Su nombre lo dice, radiología, ¿no es cierto? También lanzo otra pregunta y les digo, ¿qué es una radiografía? Respondan. ¿Ven? Ahí viene varias lluvias de respuestas que están ustedes dando. Y les digo, esto es una radiografía. Vean, es una radiografía, dicho de paso, panorámica. ¿Sí? Radiografía. ¿Qué es entonces una radiografía? Y llegamos y definimos y decimos que radiografía es la producción fotográfica de un objeto mediante los rayos X. ¿Sí? Esto, en principio, es una película, la llamamos receptor de imagen. Los rayos salen del cabezal, atraviesan nuestros tejidos y registran la imagen. Esa es una radiografía. ¿Y para qué los usamos las radiografías? Van a ver las múltiples formas que se usa la radiografía. Miren, lean. Detectar lesiones, enfermedades, condiciones de los dientes y de las estructuras circundantes que no se pueden identificar clínicamente. Vean, entonces nos dice clarito, ¿no es cierto? Detectar lesiones, enfermedades, condiciones del diente y las estructuras que las rodean, sí que nosotros la podamos ver clínicamente. Vean, nos ayuda para confirmar o clasificar enfermedades sospechosas de acuerdo a la densidad radiográfica que tengamos en nuestra imagen. Nosotros podemos sospechar de ciertas enfermedades. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos una glándula que controla salida y entrada del calcio, ¿no es cierto? Que es la tiroides. Entonces podemos verificar si el paciente tiene una hipo o una hipertiroidismo.
tiroides. También podemos localizar lesiones u objetos extraños, dice, ¿no es cierto? Nuestros pacientes en odontología, casi todos, o una mayoría por lo menos, son pacientes muy, digamos, sensibles. Son pacientes que crean su propio dolor. Ese dolor sobredimensionan. De ahí es que estos pacientes a veces nos hacen ocasionar errores o fracturas de la aguja dentro de los tejidos en el momento en que estamos colocando la anestesia. Y una aguja fracturada, la única forma de poder localizar esa aguja dentro es a través de la radiografía. También nos sirve para proporcionar la información durante los procedimientos dentales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí tenemos una endodoncia. Ustedes lo van a hacer endodoncias. Eso es un tratamiento de canales en el diente. Para eso van a tener que tomar radiografía previa. Primero, para determinar, por ejemplo, qué proceso tenemos en la parte apical. ¿Será una periodontitis, un quiste, un absceso, un granuloma, etcétera? Imagínense. Luego, después de haber diagnosticado el proceso, ustedes tienen que tomar radiografías. Primero, de una conometría, una conductometría y luego relleno. Esos son procedimientos durante los tratamientos. Colocación de implantes, el proceso de cómo se coloca un implante, los ortodoncistas, movimiento de las piezas, etc. Vean, entonces todas las especialidades en realidad requieren de la información de la radiografía. También nos dice para evaluar crecimiento y desarrollo del macizo facial. A través de exámenes que hacemos en las radiografías, trazos de crecimiento, o sea, hacemos trazos en el desarrollo de la mandíbula y del cráneo en sí. Eso nos determina el crecimiento o desarrollo del macizo cráneo facial. Para ilustrar cambios de caries secundaria. Muchas veces cuando estamos haciendo tratamiento de algunas caries a través de tratamientos que lo van a hacer posiblemente en operatoria con tal vez protección doble, triple protección, a veces provocamos la producción de una carie, digamos, no caries, sino de una barrera secundaria de dentina. Se llama dentina secundaria y la podemos ver a través de la radiografía. Enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales, dependiendo de las crestas, estas tengan una reabsorción vertical o horizontal, nos dirá si estamos en presencia de una periodontitis o una parodontosis. El tratamiento es diferente en cada una de ellas. Traumatismos. Traumatismos pueden ser deportivas, accidentes, caídas, golpes. Vamos a verificar a través de la radiografía. Para documentar condición de un paciente en un punto específico en el tiempo. Normalmente en el exterior, en algunos países, por ejemplo, antes de iniciar el tratamiento a un paciente, se hace la toma de radiografías seriadas o panorámicas. Hoy en día está en boga lo que se dice en los abogados, ¿no es cierto? Negligencia profesional.
Entonces su único testigo, clave, único, claro, son las radiografías. Nos sirve para ayudar en el desarrollo de un plan de tratamiento clínico, los síntomas, que son típicamente descubiertos solo a través del uso de las radiografías. Eso también ya les dije en anterior vez, cuando hacemos una radiografía de un paciente que llega casi siempre al consultorio con dolor de muela, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es tomar una radiografía para ver qué está pasando ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces la radiografía nos dirá, doctorcito, es un quiste o es un granuloma o es cualquier tipo de proceso. Entonces ustedes tienen que determinar su plan de tratamiento de acuerdo a ese informe que les proporciona la radiografía. Vean, entonces les digo, la radiografía es, nuevamente les vuelvo a decir, un apoyo muy importante para todas las especialidades. ¿Sí? Seguimos. Tenemos que hablar un poquito de historia. Y vamos a ver más o menos, estos datan del siglo XVII, donde más o menos Plücker en 1850, el doctor Morgan en 1785, ellos ya experimentaban con la corriente, acá, con la corriente de alta tensión a través de los gases de alta o baja presión, podemos decir, de un tubo al vacío, un vacío a la billonésima de atmósfera. Ahí experimentaban ellos y hacían pasar la electricidad, ¿sí? Esto, apareció este señor que a este tubo, a este lo rodeó con una cartulina negra, ¿sí? Cartulina negra. Y casualmente habían cristales cianuro de bario al lado. Y cuando él prendía este tubo, estos cristales adquirían fosforescencia. Entonces él se dio cuenta que esos rayos estaban atravesando ese cartón. Y como era de origen desconocido, los llamó rayos X. Y se le atribuye al doctor Wilhelm Conrad Röntgen, que él era catedrático de la Universidad de Würzburg en Alemania. Él descubrió en el año 1895. Y seguimos hablando de historia. Y vamos a ver, el doctor Otto Walkhoff es el primero en que toma la radiografía dental, ¿sí? Luego el doctor Edmund Kell pierde los dedos por la radiación. Este doctor, quizás falta de conocimiento de la acción nociva de los rayos, él usaba los dedos para sujetar la película en boca del paciente. Enfermó de cáncer y pierde los dedos. Posteriormente las manos y finalmente pierde incluso los brazos. Esto lo vamos a ver más adelante y vamos a repetirlo muchas veces. Luego tenemos el doctor H.R. Raper. Es el primero el que escribe el texto dental, ¿sí? Entonces, esa sería una historia resumida y lo más importante referente a lo que es nuestro materia. Ahora vamos a hablar de las radiaciones
electromagnéticas. En otras palabras, la familia de las radiaciones electromagnéticas. Entre estas radiaciones tenemos infrarrojos, tenemos los alfa, los beta, los gamma, los ultravioletas. ¿Se acuerda que decíamos que los X lo han puesto como rayos X por su origen desconocido? Pues hoy en día ya se sabe que estos rayos, pertenecen a este grupo o familia de radiaciones electromagnéticas, las radiaciones X. Todas estas radiaciones son nada más que ondas de radio, ¿sí? Ondas de radio que se transmiten en el espacio, pero lo hacen en línea recta. Si todas estas radiaciones son ondas de radio, se transmiten en línea recta, pero en forma de ondas, ¿cuál es la diferencia de esta a esta o esta a cualquiera de ellas? Se diferencian por esto, que se lo llama longitud de onda. Cada radiación tiene su propia longitud de onda, que se mide en angstroms. De ahí tenemos radiaciones de longitud de onda larga y tenemos radiaciones de longitud de onda corta, ¿sí? Las radiaciones infrarrojas son las radiaciones de longitud de onda más larga. En cambio, las ultravioletas son de longitud de onda más corta. Sin embargo, las radiaciones X ya no se las puede ni ver, ni tocar, ni sentir. Son invisibles. No tienen ni masa, no tienen ni peso. De ahí es que los estudiosos, bueno, aquí hemos dicho son ondas de radio, se trasladan en línea recta, pero en forma de ondas. Y ya lo hemos dicho. La longitud de onda le otorga otra propiedad también a los rayos, que es el color. Por eso decimos infrarrojos, decimos ultravioletas, ¿no es cierto? De ahí es que, nuevamente repetimos, la imagen que es bastante importante y seguramente lo hemos de repetir también más adelante varias veces. También esta imagen. Las radiaciones X, los estudiosos nos dicen que existen dos tipos de radiación. Una, que son las radiaciones suaves. Quiere decir que son radiaciones de longitud de onda más larga. Son menos penetrantes, son las más dañinas. Y existe otra de las radiaciones X mismas que las denominan duras. Estas tienen la longitud de onda más corta, que son más penetrantes, menos dañinas, que son las que utilizamos tanto en medicina como en odontología. ¿Sí? Seguimos. Ya sabemos cuáles son las familias de radiaciones electromagnéticas. Ahora tenemos que saber cómo las producimos estas radiaciones. Y para ver cómo o saber cómo producimos estas radiaciones, necesariamente tenemos que hablar de conceptos fundamentales sobre la materia, ¿sí? De ahí es que tenemos, por ejemplo, la teoría atómica. La teoría atómica hoy en día ya acepta
que todo cuerpo sólido, líquido, gaseoso, están formadas por átomos, ¿sí? Clases de átomo. La ciencia que se ocupa del estudio de los átomos, sabemos todo que es la química. La química nos ha descubierto más de 100 clases de átomos, que los han clasificado del más livianito al más pesado, en la tabla periódica de los elementos que todos conocemos por estudios de colegio, incluso en escuela, ¿no es cierto? La tabla periódica de los elementos. De hoy en adelante hablaremos de átomo, en algunos casos hablaremos de elementos, ¿sí? Diferencia entre átomos. Si la teoría atómica nos dice que todo cuerpo sólido, líquido, gaseoso, están formados por átomos, ¿sí? Y los átomos, vamos a ver acá unos átomos gigantes, vamos a dibujarlos acá, ¿no es cierto? Átomos gigantes, ¿no es cierto? Si todo líquido, gaseoso, sólido están formados por átomos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el átomo del sólido con el líquido o del líquido con el gaseoso? Vamos a ver, es en este número de corpúsculos, ¿sí? En el número de corpúsculos. Por ejemplo, podemos hablar del átomo del oxígeno. Todo átomo sabemos que tienen protones con una carga positiva, neutrones, como su nombre lo dice, no tiene carga, y en torno a él tenemos estas órbitas que giran, son los electrones con carga negativa. Entonces, si vemos el átomo del oxígeno en este instante, podemos decir, por ejemplo, que este peso atómico del oxígeno es de 8. Y si nos vamos y nos imaginamos, por decir, este otro átomo, por decir, ¿no es cierto? Digamos que es del calcio, que vamos a hablar bastante del calcio. Vamos a ver que el calcio, ¿cuántos protones tendrá? Tiene 20, ¿no es cierto? Para que este esté equilibrado, tiene que tener 20 también neutrones. Para que eléctricamente esté equilibrado, tiene que tener también igual número de electrones. ¿Vean? Entonces ya tiene 20, tiene 8. Entonces la diferencia ya es en el número de estos corpúsculos de cada materia. ¿Sí? Peso atómico. El peso atómico está determinado por la suma de estos protones más los neutrones. Es el peso atómico. Podríamos hablar incluso del número atómico. Está determinado por el número de protones. Cuando este difiere del número de neutrones, normalmente estamos ya en presencia de un isótopo. Vamos a ver más adelante y vamos a hablar también de los isótopos, ¿sí? Organización del átomo. El átomo lo han organizado de esta forma. Aquí les estamos dibujando átomos gigantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte media están agrupadas los protones, ya hemos dicho, con carga positiva, y neutrones con carga, como su nombre le indica, neutra, ¿no es cierto? En torno a ella giran estos electrones que forman estas órbitas con carga negativa. Estas órbitas han sido denominadas de dentro para afuera con las letras K, L, M, N, etc. ¿Sí? Entonces, de esa forma lo han organizado al átomo. Seguimos. Principios de la generación de los rayos X. Ahí,
Ya hemos hablado de la materia, ya sabemos de la familia. Ahora, ¿cómo generamos esos rayos X? Vamos a ver qué es generación, función de dos fenómenos. Uno, disturbio de la neutralidad eléctrica. Y dos, la atracción electrostática. Vean este átomo nuevamente, ¿sí? Con alguna fuerza física, nosotros desplazamos este electrón. Desplazamos este electrón. Aquí predominan ya los positivos, porque se ha desplazado un negativo. O sea que tenemos un par ion, un positivo y un negativo. Este proceso, se llama ionización. Ustedes cuando vayan a hacer la práctica, ICE y RADIN, tomen radiografías, van a provocar esto en sus tejidos, en sus átomos, ionizaciones. Pero este átomo no se queda tranquilo. Rescata nuevamente este átomo. En ese instante se produce energía, es decir, radiación. En las órbitas más cercanas al núcleo se producen radiaciones de longitud de onda bien corta, o sea, los X. En cambio, en las órbitas más alejadas al núcleo se producen las radiaciones de longitud de onda más larga. Entonces, en ese instante se producen las radiaciones. Y esto vamos a llevar nosotros al tubo. Vean, entonces ya sabemos cómo se producen las radiaciones. Disturbio de la neutralidad eléctrica, porque tiene que tener igual número de protones, igual número de electrones, hay un equilibrio eléctrico. Si sacamos un electrón, hay un disturbio eléctrico, ¿no es cierto? Pero hay una atracción electrostática y ahí se produce la radiación. Entonces, todo esto también vamos a repetir más adelante. Seguimos, vean, ese es el átomo que está en sus movimientos, ¿sí? Tenemos que hablar necesariamente de electricidad para tener una idea de cómo producimos estas radiaciones. Y tenemos que hablar de conceptos básicos. Por ejemplo, electrón. Aquí vamos a ver, y hemos dicho que entra la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Aquí vienen electrones. Entonces es la unidad fundamental de la electricidad, un electrón. Tensión. Mientras mayor sea la cantidad de electrones en una determinada, digamos, conductor, mayor es la repulsión. Cuando dos cuerpos cargados de igual carga se repelen. Y cuanto mayor número tenemos próximo, mayor será la repulsión. A eso se denomina tensión o potencia. Aquí vamos a volver a hablar esto, porque este es un tubito radiógeno. Campo eléctrico. ¿Hasta dónde llega esa repulsión de los electrones? Se llama campo eléctrico, ¿sí? Corriente eléctrica. Es el flujo o paso de electrones a través de un conducto. Esa es la corriente eléctrica.
Polos. Polos se llama el extremo por donde salen los electrones. En nuestro caso lo llamamos cátodo. Y polo positivo por donde entran los electrones, o llamado también ánodo. Entonces vamos a volverlo a repetir. Conductores, su nombre lo está diciendo. Todos los cablecitos por donde pasa la corriente eléctrica, esos son conductores. Y hay conductores buenos y hay conductores malos. Los malos conductores son los que no dejan pasar a los electrones. Esos son la goma, la madera, etc. En cambio, los buenos conductores son los metales. También el agua está considerado como un buen conductor. ¿Sí? Resistencia, su nombre lo está diciendo. Resistencia. Aquí vamos a ver que tenemos a veces una resistencia donde ofrece resistencia al paso de los electrones. Vamos a ver cuando estemos viendo tubo radiógeno. ¿Sí? Teniendo todos estos conceptos, vamos a ir siempre hablando de electricidad. Tenemos el efecto Joule. El efecto Joule nos dice, al pasar la corriente eléctrica, por un conductor, la energía se transforma en calor. Es lo que vamos a hacer hoy en día que estamos entrando a invierno. Vamos a usar sus calefones, ¿no es cierto? Donde pasa la corriente, se topa con una resistencia y ahí es donde se transforma en calor. A eso se denomina efecto Joule, ¿sí? Tenemos que hablar de un efecto Edison-Richardson. ¿Qué nos dice el efecto Richardson? Nos dice, se lleva la incandescencia de un conductor al vacío y se produce lo que llamamos el vapor de electrones. Algunos autores lo llaman nube de electrones, pero la mayoría lo conocen como vapor de electrones. O sea, hay desprendimiento de los electrones. Todos estos cositos tomen en cuenta que cuando estemos hablando del tubo, vamos a verlo esto con detalle. Seguimos. Hablamos de aparatos radiográficos, que es lo que a ustedes hoy en día les interesa, ¿no es cierto? Tenemos tipos. Tenemos tres tipos. Uno que son los móviles, otros que son los semimóviles y otros que son los fijos. ¿Sí? Esos son los tipos de aparatos de rayos X. Vean, aquí tenemos lo que tenemos en laboratorio abajo. Esto es un equipo fijo, que este cabezal, a través de este brazo articulado, está fijo a la pared. O sea, no se mueve, está ahí. En cambio, en móvil, tenemos el cabezal, a través de este brazo móvil, tenemos a este pedestal, ¿no es cierto? Que podemos llevarlo al lugar o sitio donde necesitemos radiografías. Y los fijos, porque hoy en día está de moda hacer las clínicas integrales, ¿verdad? O sea, se juntan el ortodoncista, el cirujano, el odontopediatra, el periodoncista, todos se juntan en cabinas. Entonces, este brazo articulado aquí se fija al techo y a través de unas rieles se desplaza este cabezal sin tener que mover al paciente, ¿sí? Esos son los móviles. Seguimos. Partes fundamentales del aparato de rayos X.
El aparato radiográfico de rayos X está formado básicamente de transformadores, ¿sí? No nos importa mucho cómo está construido un transformador. Lo que a nosotros nos interesa es el funcionamiento del transformador. Este transformador nos dice clarito, modificar la corriente eléctrica. Vale decir, subir el voltaje, bajar el miliamperaje o viceversa. Subir el miliamperaje, bajar el voltaje. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho porque el voltaje está en relación con la calidad de los rayos. Mayor voltaje, vamos a tener radiaciones con longitud de onda más corta, más penetrantes, ¿sí? Menos dañinas. En cambio, el miliamperaje está relacionado con la cantidad de rayos. Si nosotros necesitamos más rayos, vamos a aumentar, por supuesto, el miliamperaje y tendremos que bajar el voltaje. Entonces, ese es el funcionamiento de los transformadores que se encuentran en el cabezal que les voy a mostrar más adelante. Aquí está. Este es un corte de un cabezal. Vea, transformador elevador, transformador reductor. En realidad, este transformador es de baja potencia y este es el de alta potencia que les decía, ¿sí? El transformador, vamos a ir viendo en este cabezal sus partes componentes. Vean, ¿sí? Aquí está el cable de entrada. Aquí tenemos la copa focalizadora de molibdeno y ahí está la resistencia. Esta resistencia es de tungsteno, se le llama circuito de filamento. Aquí hay un vacío a la billonésima de atmósfera. Al frente está aquí un grueso tubo de cobre, ¿sí? Aquí. Y ahí tenemos un corte a bisel y ahí tenemos un bloque de tungsteno. El tungsteno es resistente a la temperatura y es mucho más pesado que el plomo. Tiene mucho más electrones, ¿sí? Está cubierta por un metal y esto que está afuera es a través de un radiador térmico. Todo esto que ven de un color azulado es un aceite especial, ¿sí? Que hoy ya después lo vamos a ver nuevamente, es cuando veamos el tubo radiógeno, ¿sí? Entonces vean, ese es un cabezal. Les dije, cátodo negativo, ánodo positivo. A este ánodo también se lo conoce como anticátodo, ¿ya? Seguimos. Ahí está el tubito radiógeno. 1, que hemos sacado fotografía del tubito, tubo radiógeno, ¿no es cierto? El tubo radiógeno es la parte vital de los aparatos de rayos X, o sea, es un acelerador de partículas, o sea, los electrones, ¿sí? El que ha descubierto este tubito es el ingeniero, a los que nos gusta hablar en fácil, W.D. Coolidge, ¿no es cierto? O para los que les gusta hablar en difícil, el ingeniero W. Coolidge, ¿no? En el año de 1912, ¿sí? Ahí tenemos el tubito, ¿no es cierto? Corte, cómo está funcionando el tubo y sus partes, que ya habíamos dicho. Cátodo, vea el cátodo, o sea, por dónde van a salir los electrones. La copa focalizadora, la resistencia del filamento de tungsteno es resistente a la temperatura, es aquí donde se produce el vapor
o nube de electrones, ¿sí? Acá. Y al frente está el ánodo o positivo, por donde van a entrar los electrones cortado a bisel, hemos dicho ya, encastrado este tungsteno, también que es un elemento resistente a la temperatura. Vamos a ver cómo fluyen de acá los electrones contra los átomos de acá del tungsteno, desplazan sus electrones vuelven a rescatar y producen estas radiaciones. Este tubito, acá, se crea un vacío a la billonésima de atmósfera que está rodeado por esto que ven, que es un tubo de vidrio. El vidrio antes era de sodio, hoy lo hacen de vidrio Pyrex. Esto conocen bastante bien las damitas, que hacen sus tortitas al horno y no pasa naranja, ¿no es cierto? Vean, entonces es importante cómo lo estamos produciendo los rayos. Acá les dije que se producen las radiaciones de longitud de ondas largas, que son producidas en las órbitas más alejadas del átomo, de los electrones, del núcleo, perdón. Y las más cercanas al núcleo producen este tipo de radiaciones con longitud de onda más corta, que son las únicas que atraviesan esto. El saldo muere dentro del tubo, ¿sí? Filamento, ya sabemos, de tungsteno, bloque de tungsteno encastrado al frente, entonces rayos catódicos. Este flujo de electrones de acá, en esta nube, primero prendemos el transformador. ¿Se acuerdan que estaba aquí el transformador de baja potencia y aquí estaba el transformador de alta potencia? Este transformador de baja potencia manda electrones. Se topan con esta resistencia. Se crea en la nube o vapor de electrones, acá. Luego nos vamos detrás de la mampara y agarramos el disparador. En ese instante funciona el transformador de alta potencia. Si el primero mandó, por decirles, 1000 electrones, el transformador de potencia va a mandar 1.000.000 de electrones. Y aquí, electrones cargados con la misma carga se repelen. Entonces se produce potencia y se desplazan a gran velocidad contra los átomos acá de tungsteno, provocando ionizaciones, ¿no es cierto? Y hay, disturbios eléctricos, atracción electrostática y provocación de rayos. ¿Ven? Eso ya hemos dicho y todo esto lo estamos centralizando. Copa focalizadora es de molibdeno. Esta es la copa focalizadora de molibdeno. Acá está taza de molibdeno, ¿sí? Luego tenemos haz de rayos. Este es el haz de rayos que sale por esta ventana que no está cubierto por este vidrio, ¿sí? Salen por ahí los rayos. El ángulo de inclinación también, ¿ya? Vidrio de sodio les dije, hoy en día está el vidrio de Pyrex. Luego tenemos atrás acá el radiador térmico, que está infiltrado dentro de este aceite que le sirve de refrigerante, ¿sí? Ventana de emisión es por donde salen los rayos. Propiedades de los rayos catódicos, o sea, ¿cuáles son esos rayos catódicos? Estos rayitos, estos electrones que van a fluir de acá del cátodo al ánodo a gran velocidad, a eso se los denomina rayos catódicos, que son los precursores de las diferentes radiaciones, ¿sí? No tienen ni masa ni peso. Se propagan en línea recta y esto van a ver la diferencia con las radiaciones X.
Dan origen a fenómenos mecánicos, es decir, que atraviesan ciertas sustancias. Dan origen a fenómenos químicos, transformando el ozono en oxígeno. Dan origen a fenómenos luminosos, los focos, ya saben, conocen, reducen las sales de plata. Nuestras películas, los receptores de imagen están prácticamente cargadas de haluros de plata, como los bromuros y ioduros. Reduce las plata y las convierte en plata metálica. Esas son todas las características de los rayos catódicos. Funciones del tubo radiógeno. Básicamente son dos: producir vapor de electrones, acelerar estos contra el ánodo, ¿no es cierto? Ahí está, nos dice producir, acelerar. Esa es la función del tubo radiógeno. Al ánodo y emitir rayos X. Propiedades de los rayos X. Son invisibles. Ya les dije, una especie donde les dije que no se las ven, no se las tocan, no se las sienten, no se las puede percibir, ¿no es cierto? Además son invisibles, no las podemos ver. No tienen ni masa ni peso. Viajan en líneas rectas, pero en forma de ondas. Esa es la diferencia con los rayos catódicos, ¿sí? Poder de penetración. Generalmente nuestro cuerpito hermoso que está formado, nos dicen los estudiosos, con un 60-70% de H2O2, está por agua, se transforma en H2O2, o sea, en peróxido de hidrógeno, que ya es incompatible con la vida de la célula, que vamos a ver también más adelante. Capacidad de ionizar, ya sabemos que es una ionización. Esos átomos de ustedes se van a ionizar cada vez que se tomen radiografías. Capacidad de fluorescencia, ya sabemos también. Pueden causar cambios biológicos. Esto también lo hemos de ver con lujo de detalle cuando veamos acción nociva de estos rayos. Por ahora, hoy vamos a quedar con este tema. Vamos a continuar luego, la siguiente semana, con elementos complementarios y también vamos a ver formación de la imagen. Esos dos van a ser nuestros siguientes temas. Que tengan un lindo día y tengan buenas tardes.